Entonces vamos a presentar el libro Bigot, Testimonio e Investigación Militante, y eso va a estar a cargo de la profesora Liliana Márquez Hugueto de la Cátedra Libre África de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de Diego González del Centro Internacional para la Descolonización, Luis Antonio Bigot. Bueno, ya que nos dieron el espacio, toca tomarlo. Primero me quedó rondando en la cabeza, Vladimir, el tema de que llegaron, de que Fania Records agarró y decidió que todo eso ahora se llamaba salsa. Pasa algo muy parecido con el tema de la Afro-Caribbean, que es la música pero en inglés. Entonces, porque yo me acuerdo de haber estudiado con un compañero haitiano y en una de esas jodas que uno tiene en la universidad, él agarra y comienza a poner música, ¿no? Y yo escucho que es toda música muy distinta una de la otra. Pero él lo llamaba todo eso Afro-Caribbean. Y yo digo, esa también es otro tema interesante para cómo es la homogeneización de los géneros a la medida del mercado para vender. Y justamente con estos temas de investigación es que yo llego y recuerdo a Vigo porque a Vigo yo en realidad no lo pienso como, porque no tuve el honor de conocerlo en persona, tanto en la música, yo lo pienso sobre todo como un educador, como un maestro. Y no tengo otra manera de pensarlo sino esa. Bueno, la primera vez que presentamos el libro yo dije que un profeta, pero más bien un educador. No tengo un maestro. No tengo otra forma de pensarlo sino esa, por el detalle de que ya hemos sacado 2 libros que tratan temas de Luis. El primero, Las Metódicas de Bigot, y el segundo que es Bigot, Testimonio e Investigación Militante. Y los 2 libros entre los 2 libros hay 32 autores diferentes. 32 personas que escriben con un cariño y una ternura acerca de Luis y con una cercanía tan impresionante que realmente refleja la calidad de persona que era Luis. Y el proyecto no podía nacer sino gracias a Liliana, porque hace un año, el año pasado, llegamos y en un evento también en conmemoración a Luis, una de las ponentes fue Liliana y una de las propuestas que hizo fue la de trabajar a Luis, trabajar con el pensamiento de Luis, porque dice, en ese momento hemos dicho varias veces, han dicho los hijos de Luis, por llamarlos de alguna manera a toda esta serie, a todos estos autores, que el pensamiento de Luis nunca, no es que quedaba ahí, sino que se seguía desarrollando en el tiempo, que tenían que seguir desarrollando el pensamiento. Esa propuesta es la que lanza Liliana el año pasado. Y, cómo no, nosotros nos dimos a la tarea. El Centro para la Descolonización lleva el nombre de Luis. Se llama Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Bigot. Y nosotros tomamos la tarea porque nos parecía que era uno de los justos reconocimientos que merece Luis, uno de muchos. En ese sentido es que hoy lanzamos el segundo libro, lo vamos a bautizar el libro Bigot, Testimonio e Investigación Militante, que viene de la propuesta de la señorita que yo tengo aquí al lado y a la que le voy a ir pasando el micrófono. Gracias por lo de señorita. Buenos días.
Qué bueno verlos. Siempre nos reunimos en noviembre, ¿no? Noviembre, el mes del cumpleaños de Vigo y de la mamá de Xavier. Bueno, muy contenta, en principio porque ese Vigo nuestro de cada día, en diferentes épocas y en diferentes etapas, está lleno de un montón de testimonios que son inspiración para muchos trabajos de investigación. Pero no es cualquier investigación, es la investigación que se mete en la candela, ¿no? La investigación que milita una ética que evidentemente se construye desde ese ser comunista que es Vigo, ¿no? Porque en Vigo se conjugan muchísimas cosas que todas son políticas, absolutamente todas. No solamente su militancia en la izquierda, su militancia contra el racismo sistémico y estructural, su sentido de clase que atraviesa todos los grupos de trabajo que de alguna manera conformó y que seguimos orbitando alrededor del pensamiento vivo de Vigo, que creo que eso es maravilloso. Está siempre, está presente, está incluso en el chalequeo cotidiano, cuando las cosas no salen programáticamente, uno ve el saboteo y la risita de fondo de nuestras pretensiones modernas de hacer todo perfecto. Y Vigo nos enseñó todo lo contrario. Las cosas suceden en la vida y suceden, pues simplemente suceden. Esto creo que comienza a ser una propuesta que nos está convocando a todas y todos en diferentes épocas, con diferentes relaciones, diferentes territorios y diferentes dimensiones de lucha desneocolonial. Creo que eso es muy importante, creo que es vital comprender que el trabajo de Vigo se queda en nosotros, pero además retoña, está todo el tiempo transformándose en sí mismo. Él tenía la capacidad de acorralarnos siempre que nuestro trabajo investigativo comenzaba a petrificarse, a no tener sentido, ¿no? Y el sentido no era solamente intelectual, el sentido era el sentido de la historia, qué estamos haciendo y a quién estamos beneficiando con sus investigaciones. Yo creo que estos dos libros son, y vendrán otros, con nuevos editores, ¿verdad? Con nuevas personas que se monten a la construcción colectiva del pensamiento de Vigo, a entenderlo como un universo del discurso donde todo lo que vivió lo transformó en teoría, pero además en teoría militante. Ahorita estoy leyendo sobre todo su militancia dentro de la artesanía, te escuchaba hablar del tema de la artesanía, porque realmente ahí Vigo, para mí, esto es muy personal, logra fraguar esa idea de pedagogías alternativas a partir del aprender haciendo, como la educación popular desneocolonizada y cómo la educación popular terminan siendo una concreción en esa manualidad creativa, ¿no? de la que habla Vigo en sus textos sobre artesanía. Cómo la artesanía encierra en sí misma, en el objeto, no la mercancía que en algún momento decía, no es mercancía, eso no es una mercancía para antropólogas burguesas que la van a mostrar en la sala de su casa. Tiene un contenido político de liberación que tiene que ver con formas ancestrales de producir objetos funcionales para la vida, pero que además tienen el espíritu de un pueblo que se resiste incluso a la sociedad de consumo, pues a esa idea de que todo tiene un valor de cambio, ¿no? Y hay valores de uso que se han dado históricamente. Entonces, bueno, ya hablamos de ¿verdad?
No hablamos de este, vamos a hablar rapidito de este. Las metódicas de Vigo fueron este año, en febrero, gracias al tío Amílcar, que no lo veo por ahí. ¿Dónde está el tío Amílcar? No ha llegado el tío Amílcar, en la feria. Que convocó en ese momento a Jesús Chucho García, a Alexandra Mulino, a José Leonardo Sequera, a Belkis García, a Julio Parada, a Carlos Darío Ramírez, a Lenín Romero, a César Quintero, que lo veo por ahí, a Sagrario de Lorza, a Edgar Figuera, a Lirio Reyes, a Fernando Medina, a María Figueredo, que también la veo por ahí, a José Gregorio, a Gregorio Pérez Almeida Goyo, que también está por ahí, y a Miguel Ángel Núñez, que lo estoy viendo ahorita. Este primer libro fue un esfuerzo colectivo que incluso diseña de alguna manera a partir de los discursos la naturaleza de lo que se quería como producto final, como libro. El segundo libro, maravilloso y hermosísimo, porque además fue trabajado entre 3 editores, que además es maravilloso porque no tenemos contradicción alguna, fluimos maravillosamente en trabajos dominicales vía internet, pero se logró. Este libro, Testimonio e Investigación Militante, se proponía originalmente ser un libro sobre la investigación militante, ¿no? Poder hablar de alguna manera lo que metódicamente sería en concreto el concepto de investigación militante desde el corazón de Vigo. Pero pasó algo muy bueno, que para poder explicar a Vigo se hizo a partir del testimonio, y es que Vigo echaba cuentos. Entonces, por supuesto, todo el mundo escribió echando cuentos, porque cuando hablamos de Vigo hablamos del cuento, el cuento que incluso incluye el chisme. Entonces, ese cuento se hace libro y participan en este momento muchas y muchos más artesanos. Está Aracelis García, está Aureliano Sánchez, que lo tengo acá. Nosotros pertenecimos al Núcleo de Educación Popular de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que coordinaba Vigo. Está Eduardo Cofil, Eduardo Ron, que aquí está, ya lo vi. Está Grisel Arellano, no la he visto, no sé si llegó porque creo que tenía un compromiso. Está Héctor Gutiérrez, el Morocho. Está José Romero Lozaco. Está José Medina Bastidas, que desde Mérida esperaba la conexión. Está Lesi, nuestra profe Lesi Vargas. Está Luisana Colomine. Está Mauri, el primo Mauri Márquez. Está Marisol Olmeta. Está Mildred Heredia, aquí está la profe. Está Orlando Suárez, no lo he visto. Está Wilmer Bautista. Está Zenobia Marcano, y hay un escrito de Luis Antonio Vigo en la presentación de una de las publicaciones de la Cátedra Libre África, sobre todo lo que venía siendo el desplazamiento de africanos a principios del siglo XXI hacia Europa, en el contexto de la ley xenofóbica que se hace en Europa. Entonces, estos 2 libros son esencialmente el espacio de diálogo con Vigo, donde quiera que esté. Cada uno de estos cuentos que están aquí, desde los espacios donde se trabajó, están revelando un pensamiento vivo que trasciende la materia, ¿no? Que trasciende el cuerpo, y que sigue generando espacios para que la educación popular venezolana siga entendiendo que el Día del Educador Popular se celebra precisamente por Luis Antonio Vigo. Entonces, bueno, nada, yo estoy muy contenta. Aquí estamos todos, no sé si pasamos micrófonos. Yo, antes de darle el micrófono a los autores que veo por aquí, a Lesia, a Wilmer, a Nicanor, a Aureliano, a Eduardo, quiero hacer una breve pausa comercial. Allá en aquella esquina se está vendiendo por una módica cantidad
el primer libro de Luis, el primer libro de la primera compilación, que es Las Metódicas de Bigot. Quien no la haya leído puede pasar por allá y por un módico precio. ¿Están preguntando el módico precio? El módico precio pueden preguntarlo allá. Entonces, por favor, ahora sí les digo que pueden pasar los autores. Quien quiera hablar primero. Bueno, buenos días. Mi nombre es César Quintero Quijada y agradezco altamente pues esta invitación a esta actividad y sobre todo Lidia, que ha venido trabajando tanto sobre la memoria de Luis Bigot, ¿no? Quisiera simplemente manifestar que cuando descubrí la parte musical de Luis Bigot quedé asombrado, ¿no? Porque además coincidimos mucho porque los géneros considerados como género, el bolero y la salsa, son de mi preferencia de toda la vida. Entonces, recuerdo que cuando sacó el libro le decía, oye, como había una relación de amistad, no fue profesor mío, pero había una relación de amistad, le digo, tú si eres atrevido a hacer un libro sobre la historia del bolero en Cuba, eso es verdad que, como lo decía el amigo Vladimir, ¿no? Es verdaderamente algo impresionante, ¿no? Y que sea aceptado y reconocido por ese hermano país que ha aportado tanto a la musicalidad de Abiyala, por decirlo de alguna manera. Entonces, quería aprovechar, felicitar tu exposición respecto a algunas cosas que hiciste allí, la comparto plenamente, y profundizando un poco en algunas de las conversaciones que tuve con el profesor Luis Bigot cuando hablaba del son y el bolero, y hablamos de esa tríada tan importante entre Venezuela, Cuba y México, ¿no? Y cuando hablamos del bolero son y del bolero ranchero y del bolero venezolano también. Entonces, muy interesante porque conceptualizar el bolero es tan complejo y tan difícil. Yo diría que es como un barco que está en Venezuela, Cuba y México, etcétera, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que Luis, además de la música, nos contaba, pero tú dijiste algo muy importante y tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Esto me llamó mucho la atención cuando esta conferencia se llamaba Luis Bigot y la música, ¿no? Muy pocas personas conocen ese lado musical que tenía Luis Bigot, ¿no? Y el recuerdo que él, además del bolero, en el son hablaba mucho de Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso. Y es interesante porque las personas que han profundizado bastante actualmente en la salsa, digamos, innegable que Venezuela le puso el nombre a la salsa, eso es, y nadie discute eso, que si dónde es, no, pero el que le puso el nombre a la salsa es Venezuela, ¿no? Con Fides Anilo Escalona, ahí ya no hay tutía, ¿no? Pero lo que sigue desde el punto de vista del aporte musical, porque además como estudió música también, además de matemática y física y todas esas cosas, él hablaba mucho de la estructura del son que impuso Arsenio Rodríguez cuando actualmente se mantiene. O sea, la salsa actualmente es eso que llama el montuno, el mambo, la moña. Aquí en Venezuela le metemos la expresión la moña, que son, digamos, expresiones que utiliza el músico popular para definir ciertos códigos musicales que van en un momento adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese aporte, yo creo que tú lo compartes también, de que la estructura moderna, Arsenio Rodríguez, el cubano, el ciego maravilloso, mantiene y es la base de toda la estructura de lo que es la música de salsa en este momento. Gracias. ¿Algún otro autor? Leslie. Feliz día para todos y para todas. Un gusto es compartir con ustedes este momento, esa energía bonita y el amor que todos sentimos en el tiempo que conocimos al profe y seguimos sintiendo para siempre. Bueno, para mí de verdad un honor participar en esta obra bonita, esta obra distinta, esta obra que se parece mucho al profe.
desde esos cuentos que todos colocamos allí, que colocaron los anteriores y que van a seguir colocando otros y otras. ¿Qué hay de bonito allí? O sea, yo, por ejemplo, en particular, yo compartí con el profe, el que, bueno, somos educadores, somos maestros, que producimos conocimiento sobre ese hacer tan bonito, y además también compartí con él en el Consejo Universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Él era el vicerrector, yo directora del Centro de Estudios de Educación, y bueno, allí compartimos algunas cosas como los cafés, como ponte al lado de la cafetera para que me pases café, para no pararme yo, ese tipo de cosas. ¿Qué es eso que tú tienes ahí? Una vez que yo llevé una tableta, yo no sé manejar eso, enséñame a manejar el WhatsApp, que yo no sé manejar WhatsApp. Y bueno, son deudas que quedaron allí, como la deuda del proyecto Barlovento, que era una pasión que siempre él tenía, la montaba en la mesa. Él siempre hablaba de Cúpira, de lo que se estaba haciendo, del tema de la zona de desarrollo productivo. Yo creo que esa es una deuda que quedó pendiente de quienes estaban allí, porque bueno, yo le comentaba ahorita a María Figueredo que yo no estaba en ese grupo, fíjense, y eso que yo soy la directora del Centro de Estudios de Educación de la UEB, porque ahí había también una cosa como, había unos anillos alrededor del profe, que limitaron que ese proyecto se materializara en ese tiempo y continuara. O sea, yo sé que hay algunos por ahí que andan en eso, y bueno, eso es una deuda que hay pendiente. En el libro yo cuento parte de la experiencia en la construcción primero de un programa que nosotros tenemos de maestría en educación que está en todo el país, que él fue el que llevó ese punto para el Consejo Universitario, después que nosotros lo hicimos. Cuando estábamos en el tema de presentarlo, el profe me dice, mira, pero esto le faltan libros míos, y le faltan los libros de Rebellato, y les faltan los libros del otro. Y entonces, bueno, eso significó que yo tenía una cita a las 7 de la mañana los martes para ir a hablar con él de lo que le faltaba a ese programa para que quedara más bonito. Y bueno, quedó muy bien, y quedó tan bueno que de ahí nos salió después un doctorado, y hemos hecho una cantidad de cosas donde él está allí atrás. También hemos logrado visibilizar esas otras experiencias, como por ejemplo la del profesor Alberto Rodríguez Carucci. Él en la convención del año 2020, él nos grabó una clase bien bonita que se llama Tras las huellas de Luis Vigot en Mérida, que esas están en un canal YouTube. Es una belleza de conferencia que dio el profesor Alberto Rodríguez Carucci y que allí está. Bueno, a mí de verdad me queda la hermosa experiencia de haber compartido con el profe eso y otros cuentos que no les voy a decir porque no se los voy a contar. ¿Se los cuento? Bueno, una vez el profe contó que él conoció a la Tongolele. ¿Se acuerdan la Tongolele? Y que él le dijo a ella ese día, cuando la conoce, que era una viejita, bueno, no era la Tongolele que vimos en las películas. Le dice, mira, tú sabes que yo siempre iba para el cine con los muchachos de mi edad y nos poníamos a ver la película tuya y después todo el mundo se iba corriendo para su casa y se encerraba en el baño. Ese era Luis Vigot. Nicanor. Bien, buenos días. Para los presentes y para los que están por vía binaria, digital. ¿Se oye? Bueno, mi nombre es Nicanor Alejandro Cifuentes Gil. Yo cumplo este mes, no me lo preguntan, lo voy a decir, 10 años en el centro de Venezuela. Yo soy del lago de Maracaibo, de por allá, del occidente. Y causalmente llego acá a la Universidad Bolivariana de Venezuela y en ese momento está en la latencia más creativa, en el latido más creativo de vicerrector académico, vicerrector de la UBB, el maestro Luis Antonio Vigot. Siempre he visto en las trincheras de lo educativo nuestroamericano que se nombra a Paulinho, a Paulo Freire, ¿cómo no nombrarle? Que también se nombra al Robinson nuestro y que se establecen a partir de allí
trenzas multicolores de compromisos todavía exigentes en el aquí y en el ahora para educarnos, entre ayudarnos sobre los graves asuntos que como sur global en el trópico enfrentamos. El primero, ser y existir. El norte nos está fagocitando, no de ahorita, hace 533 años. Entonces, ¿cómo pensar lo educativo para la vida perdurable? ¿Cómo? Y en Bigot yo encontré un abuelo, un tío, un pana de brega, de anécdotas, que sin él proponérselo, no sé si se lo proponía, enlazaba de manera magistral cualquier queja que llegara al piso 10 del vicerrectorado, cualquier queja académica, administrativa, de prosecución cotidiana de cualquier universidad, con lo trascendental del aquí y del ayer y de lo que iba a acontecer en el porvenir. No es majadería de mi parte, no es retórica, porque yo llevaba alguna ocupación y me decía, siéntate ahí, porque estaba atendiendo a los guerrilleros que fueron y que eran y que seguirán, y que hablaban de teatros de operaciones, y que hablaban de C4, de resistencia, de insistencia, de reexistencia, sin decir esas categorías. Y uno sentadito ahí, porque uno lo que traía era un libro para regalarle, porque uno lo que traía era un material de San Benito que él ya tenía, porque él era hermano de Juan de Dios Martínez. Entonces no había nada para asombrar al viejo, pero sí. Y esta es la anécdota. Qué bueno que esté la profe Maritza. No, no está. Ah, bueno, pero lo voy a decir. Nosotros activamos un diplomado de fotografía y no se podía activar el diplomado de fotografía para descolonizar la imagen, imagínense ustedes. Y lo logramos con el apoyo del profe Luis Antonio Bigot, porque estaba tan trabado que yo me jugué una carta, que es la del testimonio, y dije textualmente, abro comillas, le dije a la instancia contralora, que en toda universidad hay y encarna, dejen que seamos como la ola que revienta contra el pedraplén de la orilla, pues nos estaban cuidando mucho. Cité a mi abuelo de Nicaragua, hablé de la Nicaragua sandinista de Ernesto Cardenal, hablé de la necesidad de que desde el Zulia y a toda escala nacional se posibilitara desde UBB un proyecto que caminara desde la imagen. Él se echó para atrás. Yo dije que bostezó y se le salió una lágrima. Es que estaba conmovido, porque le removí sin querer toda Mesoamérica. Sandino, el Daniel Ortega de ese tiempo, las jornadas de alfabetización en medio de la metralla. Y a partir de ahí, él dijo esta frase, fulana, lo que pidan estos muchachos. Creo que fue una demostración de un microgolpe de timón a lo interno de nuestra universidad. No porque nuestro proyecto de fotografía, no porque la posibilidad de trabajar en el rescate integral de la laguna de Tacarigua nos obligase a estar allí como disciplinados científicos naturales de una universidad posible, sino que entendimos que la buena educación popular, la buena crianza, desde la memoria, desde el chisme blanco bonito, blanco por lo, digamos, no escatológico, posibilitaba muchas cosas de lo cotidiano y lo aprendimos ahí. Yo no me quiero extender mucho, pero emociona dar testimonio de la amistad, que en clave nazoísta es el invento más bello del ser humano. Y estamos aquí, cada uno de los que está acá está trenzado por Bigot de una u otra manera y viene por un compromiso más allá de lo editorial divulgativo. Hace poco se bautiza el libro de los panafricanismos, el centenario de 3 seres humanos. Cierro con esto. Patricio Lumumba, Frantz Fanon y Malcolm X.
la pagaron caro por decirle al hegemón, aquí existimos y aquí estamos. Y se decía ahí en ese bautizo, Ediciones La Iguana, Casa de las Américas, se decía que está compilado en negro sobre blanco, pero también en texto digital, referencias de seres, sí, que se entregaron por completo. Y lo traigo aquí al presente porque lo que vamos a leer de Vigot en cada testimonio, en cada circunstancia y trinchera, de cada persona, hombre y mujer, dice mucho de la vigencia de un ser humano. No es culto a la personalidad, es un compromiso de memoria, es un compromiso de fe. Y creo que en estos tiempos, como dicen por allí, a pesar de contracuerpos, uno ama en defensa propia. Creo que es pertinente que entendamos que siempre las fuerzas constituyentes populares, desde abajo, descalzas, con nuqueras, definen lo mejor que somos desde nuestra plural geohistoria y plural geocultura. Eso lo tiene claro Vigot en la coordenada donde está ahorita, feliz, porque estamos acá, dirían los grecolatinos, en Eclesiastés. Entonces era lo que quería decir. Hay una arista y una veta ecosistémica de manglar, de agua, de percutiva, de losera de manicuare, de artesanía, de bolero, de despecho y de presencia permanente. Muy poca gente en este tiempo, de los 26, 27 años del proyecto histórico revolucionario bolivariano, ha sabido permear y dejar huella tan honda en cada uno de nosotros y nosotras. Creo que Vigot es incalculable lo que ha hecho, para bien y para mal, con luz y con sombra, porque era un ser poliédrico. Era lo que quería decir, agradecido al instituto, al centro. Entiendo a los compañeros de trinchera que se la juegan en el papel, de ser editores y en el papel y la tinta, en tiempos donde las circunstancias nos obligan a leer en PDF. Era lo que quería decir, emocionado, muchas cosas quedan en el tintero, pero si querían conocer a ese Vigot de la salvaguarda ecosistémica y no desarrollo sustentable, no, de la salvaguarda ecosistémica, de la vida perdurable, clorofílica y de traza azul, ahí va a haber un testimonio. Gracias. Aureliano, ¿no? ¿Seguro? Mildred. Bueno, Aureliano no quiere hablar con el micrófono, entonces le lo doy a Mildred. Bueno, para mí, gracias a la profe Liliana que me invitó a participar en esta escritura. Y después de la charla que planteó el compañero sobre el bolero y la música y la importancia de la cultura en el profe Vigot, bueno, mi ensayo para esta solicitud o esta invitación está titulado La cultura en la metódica de Vigot. Y hay unos elementos bien importantes y significativos allí para el contexto actual que estamos viviendo como país. Y él habla de la cultura como centro de resistencia, de lucha, como categoría política, como esperanza, y son unos elementos bien claves que están allí. Y como vamos a hablar del contenido del ensayo, sino del testimonio, yo no conocía al profe como estudiante, ni en la central, ni nada. Tenía unos referentes del profe por mi hermana. Y lo hago en la introducción del ensayo. Mi hermana trabajaba o formó parte de la gente que trabajó en la campaña del movimiento Quinta República. Y ella allí conoce al profe Vigot, pero ella lo conoce y el cuento y lo que ella contaba de él y lo que expresaba de él era que el profe estaba en Cuba y cuando Chávez lanza la campaña presidencial, lo manda a traer o lo llama y le dice, me tienes que venir a ayudar. Y era ese compromiso de venir a ayudar a un proceso revolucionario por el cual el profe tenía sus sueños.
sus ideales y para el cual dedicó sus últimos tiempos. Ese vigor de la gestión de puertas abiertas, como planteaba Nicanor en el rectorado, uno iba a llevar un papel y si estaba la puerta abierta y te decía te sentabas, te quedabas ahí todo el día y se pasaba el mediodía y todo el que llegaba se sentaba y formaba parte de la reunión y te daban clases y te daban tareas. Y a través del profe Lenín Romero, que sí fue su preparador, que sí fue su estudiante y que lo acompañó en todo ese camino, cuando nosotros nos conformamos como núcleo de investigación en gestión educativa local, el profe Lenín nos dice, yo voy a traer y voy a invitar al profe Vigó. Yo no lo conocía, la profe María lo teníamos referencia, pero no lo conocíamos de los libros, para que nos dé una conferencia y nos dé unas luces. Y entonces él le decía al profe Lenín cuando llegó, porque la gente a lo que se enteró que iba para la Bolivariana, nosotros estábamos en un salón pequeñito y se fue llenando el salón, y él le decía a Lenín, me tendiste una trampa, me dijiste que esta era una conversación pequeñita y aquí hay un gentío. Y en esa conferencia él nos dio luces e ideas para nuestro núcleo de investigación en gestión educativa local, esa sensibilidad, ese apoyo, ese compromiso al trabajar con el pueblo, y donde la categoría de cultura forma una categoría epistémica para trabajar el pueblo, trabajar esa lucha, esa resistencia. Él habla. Incluso cierro el ensayo con la última conferencia que él nos dio en el encuentro de núcleos en la UBB, donde su conversa era recordando personas que ya no estaban, pero también asignando tareas. Entonces le decía, Lenín, está esta tarea, Égar, está esta tarea, Marixa, está esta tarea pendiente sobre el tema de la educación y la educación popular. Entonces, una invitación a leer estos testimonios, porque en esos testimonios también tenemos claves para nosotros hacer frente a la situación que estamos viviendo hoy como país. Gracias al Centro de Pensamiento de Colonial Luis Antonio Vigó por la invitación, a la profe Liliana que forma parte de su equipo por invitarnos y bueno, los invitamos a leer el texto y a que pasen por allá según Diego, ¿verdad? Eduardo, por favor, pase. Que te escondiste detrás de la columna para que no te viéramos. Eduardo Cofil. Me encanta que me hayas presentado con el apellido de mi madre. Me fascina. Sobre todo en esa condición en la que está ahorita, que no está, que está en otra dimensión, en cuerpo allí, gracias al Alzheimer y todas esas cosas. Estoy muy tocado por esa situación porque recientemente la vi y la encontré viva. Ahora, yo me pregunto qué hago aquí y qué incorporo a toda esa colección tan hermosa de vida que está resumida en cada testimonio. Y de lo único que puedo comentarles es de que hace 27 años mi vida se cruzó con la vida de Luis Antonio Vigó y desde hace 27 años entiendo que soy el que está parado aquí y que como arquitecto significó para mí una experiencia totalmente disruptiva, totalmente desarmante de todo lo que yo tenía entendido como vida, como existencia, luego de una experiencia de vida bastante accidentada. Mis padres fueron perseguidos políticamente en plena democracia, mi padre por ex agente de la Seguridad Nacional y mi madre como compinche, cómplice, conchupante, qué sé yo, que nunca perdonó, siendo adeca, todas las injusticias que se cometieron, no tanto con mi padre, sino con todo lo que sucedió en la familia. Sin embargo, pues, recién graduado yo estoy aquí porque se me ocurrió leer un papel que estaba pegado a una pared donde solicitaban un arquitecto con experiencia en artesanía, haciendo las gestiones para graduarme de arquitecto después de muchos años, no quiero decir intentándolo,
después de muchos años de comprender que tenía que terminar de graduarme, por encima de todo. Y el contacto con el profe, como yo le llamaba, y como muchos otros también, significó para mí entrar en una revisión total de todo lo que yo había estado creyendo que es el rol de un arquitecto en la sociedad. O mejor dicho, me mostró la sociedad para la cual la universidad de la que egreso me está formando como arquitecto para seguir manteniendo unas estructuras de poder. Comprender eso, que se me hace luz de esa manera tan abrupta, teniendo que atender una comunidad de mujeres artesanas en el Cercado, la isla de Margarita, una población muy particular porque está en el centro de la isla y al borde de la vía que conduce hacia la Asunción, donde los carros pasan a millón y donde vive una comunidad de artesanas de tiempos, no voy a decir precoloniales, antecoloniales, muchísimo antes, y hay testimonios de ello, donde el oficio de la alfarería se hereda por tradición oral de abuela a nieta, de madre a hija, y donde los hombres, bueno, se encargan del trabajo de proveer el material de tierra con que se muele y se produce la arcilla con la que hacen las vasijas las mujeres del Cercado. Todo eso para mí fue descubrir un mundo completamente ni nuevo ni diferente, sino propio. Y comencé a sentirme ubicado. Un ser que está creciendo en esos marcos de vida de profunda inestabilidad, de mudanzas constantes, por allanamientos frecuentes, comienza a sentir por primera vez en su vida que pertenece a algo. Y haciendo un esfuerzo para que no se me quiebre la voz, eso yo se lo debo a Luis Antonio Vigot. Mi encuentro con Luis Antonio Vigot era un encuentro marcado por el propósito de mi existencia, para lo que yo vine a hacer aquí. Y cuando, después de la experiencia del Cercado, que soy convocado es para diseñar un espacio donde las alfareras colocaran las vasijas, donde los carros pasaban a millón, se paraban cuánto cuesta y seguían. Estar en lugar, ver el horror de lo que estaba sucediendo allí, que detrás de esas vasijas hay todo un colectivo de mujeres alfareras que paulatinamente se van quedando ciegas y tuberculosas, porque en algún momento, por una política brillante, sin mayor conocimiento, cambió los techos de paja por techos de asbesto. Entonces eso, wow, cuando escucho a Nicanor, bueno, mira, es así. Entonces, la placita no era el tema a resolver, el tema a resolver era la vida de toda esa comunidad allí. Y encontrar herramientas que me permitieran materializar eso en un proyecto. Yo no me acuerdo ni cómo lo hice, pero sé que el resultado fue tan fascinante que quedó un plan para el desarrollo de esa comunidad, pues muy bonito, pero bueno. La anécdota con el profe fue que presenta el plan a Fucho Tobar. Fucho Tobar se entusiasmó, vamos a hacerlo, vamos a motorizarlo, y una semana después, algo así, Fucho Tobar se nos va, pues, por un infarto. Eso quedó allí, pero lo que no se detuvo fue lo que siguió y continuó sucediendo con este venezolano que está aquí hablando con ustedes. Porque todo lo que tuve que hacer después para, compartiendo vida con quien fuese que lo hiciese, todo estuvo marcado por esa eterna y sempiterna pregunta:
¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo y a quién beneficias con ello? Fundamental. Es como una brújula de vida. Se convirtió en ello también. ¿A quién beneficia la investigación? Como bastante me lo ha remarcado Liliana cuando la ha tenido allí dirigiendo. Proceso de comprensión. Entonces el Luis Vigo que yo conozco, el que yo por merecimiento conocí y sigo conociendo, es ese. Hace 27 años, Luis Antonio Vigo marcó e impactó mi vida de forma tal de que solo me sentí justificado cada vez que ingresaba a un barrio a impactar, a rehabilitar, a mejorar las condiciones materiales de vida. Porque las condiciones espirituales de vida, ya eso está hirviendo ahí desde el mismo momento en que estamos juntos todos compartiendo ese día a día que todos conocemos. Y que la academia, la señora academia, como bien cita mi amigo Humberto, se encarga precisamente de desvincularlo. Muy agradecido con el Centro para la Descolonización, Luis Antonio Vigo, Diego, Liliana, todos aquí presentes. Quisiera decir mucho más, pero es que me extendería muchísimo. Y de verdad no quiero seguir manteniendo el control y no compartir lágrimas con ustedes. En todo caso, que sean de alegría. Muchísimas gracias. Compañero. Diga su nombre, por favor. Hernán Sierra, Germán Sierra. Buenos días para todos y todas. Bueno, dale gracias a Dios por este espacio de encuentro y reconocimiento. Yo estoy acá parado, bueno, como maestro. Quienes me conocen, algunos, bueno, formo parte del Movimiento Pedagógico Revolucionario Comunitario y actualmente de la Misión Rivas, impulsador de la educación popular. Y me enteré de la... Saludos al camarada y amigo Humberto y al equipo allí que está, y a todos. Fíjense, mi presencia acá obedece porque yo conocí al maestro Luis Antonio Vigo en el año 2008. Estaba iniciándome como docente. Y lo conocí porque participé en un congreso pedagógico. Para ese entonces era viceministro el amigo Humberto, de Educación Media. Y allí, desde ese momento, me enamoré de esa filosofía transformadora, liberadora, crítica. Y bueno, cuando uno se enamora de algo, lo practica. Eso es lo que aprendí. Y desde allí conocí el primer libro de El Educador Neocolonizado. Ese libro para mí me marcó muchísimo como maestro, como profesor de aula. Me enamoré de ese libro y luego leí Hacia la pedagogía de la descolonización. Y en fin, fue leyendo. Terminé mis estudios en la Central y luego continué mi especialización con la Universidad del Magisterio, con el diplomado, y allí retomamos nuevamente la lectura del Educador Neocolonizado. Conocí a mi maestra Belkis Vigot, hija ilustre de nuestro maestro Antonio Vigot. Trabajé a su lado durante 3 años en la gestión de la responsabilidad de la UCO y Caracas, y de allí impulsaba el Educador Neocolonizado a todos los maestros que entraran en formación. Ese era mi primer encuentro, mi primera reflexión práctica, didáctica para el aprendizaje, del desaprender para aprender. Y bueno, siendo director de plantel, mi formación con los maestros era con lecturas de Luis Antonio Vigo. A algunos les gustaba, a otros no. Les causaba impresión el video de Constructores de Sueños,
que hablaba de que no había método para la investigación, donde él les enseñaba allí la praxis, desde la territorialidad del proceso. Creo que estamos en deuda todavía porque los legados que él nos deja o nos enseñó, somos nosotros los maestros, quienes debemos promover y propiciar. Y celebro este encuentro, es la segunda vez que vengo a un encuentro con el Centro Internacional de Miranda. De verdad me siento emocionado porque aprendí mucho de sus lecturas. Hoy actualmente estoy jubilado, me jubilé a los 50 años, pero sigo practicando el legado de la educación popular. Actualmente estoy en una función con la Escuela del Constructor Popular a través de la Misión Riva, y desde allí he impulsado la educación popular a través de la estrategia del aula taller y digamos el complemento de la comunidad de aprendizaje con la filosofía de Luis Antonio Vigot, Simón Rodríguez y Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esas tres vertientes filosóficas que nos dan una enseñanza para transformar al sujeto social, las he venido concatenando, integrando en el saber y la fusión del saber del pueblo con el saber científico a través del arquitecto, del ingeniero civil, del maestro pueblo, la maestra pueblo. Es decir, hemos integrado y hemos tenido unos logros significativos, y por eso fue que quise participar, a hablar de esa experiencia. Es decir, creo que como misionero de ese aprendizaje de las lecturas de Luis Antonio Vigot, he logrado impulsar parte de lo que él proponía y de lo que él todavía vigentemente se mantiene en sus lecturas. Esa es mi intervención por acá, con mucho cariño. Yo quisiera invitar a otro de los autores que está aquí, que está por ahí, Wilmer. Bueno, feliz día. O sea que hablar del maestro Luis Antonio Vigot me hace recordar cuando me lo presentaron. Pero mira, este muchacho está estudiando aquí primer semestre en la Escuela de Educación. Recién había comprado el libro de la historia del bolero cubano del profesor Luis Antonio Vigot. Vigot era un hombre bello, hermoso, que pasillaneaba a primera hora por la Escuela de Educación, y todos los que estábamos allá iniciándonos en la pedagogía crítica lo veíamos ir con su bufanda, con mucha elegancia, pensando, reflexionando. Y entonces ese autor me da la mano, inmediatamente me dijo: ah, eres de la nueva camada. Y con esa frase te marcaba, porque el ser de la nueva camada es que te estás iniciando en algo nuevo, en algo bonito. Y nos hace falta muchas nuevas camadas para la educación popular liberadora, insurgente. En este momento que estamos debatiendo sobre la escuela nueva, sobre la escuela, la nueva generación, ¿cómo hacemos para que la escuela bolivariana, para que la escuela no sea atrapada por la escuela tradicional? Esa que maltrata, que grita, que mutila al niño o a la niña, con la famosa tarea, que el niño sufre en la escuela y sigue sufriendo en la casa. Entonces, fíjense, Vigot también era un hombre con una visión mundial, un estratega. Y un día estaba presentando el libro, ahora sí, Bolívar contra Monroe, en el auditorio, el Salón Simón Bolívar, en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Llegó allí todo el alto mando militar
policial. Y de aquellos hombres y mujeres que también han estado en la guerrilla, todo el mundo se les fue parando firme. Los saludaban de diferentes maneras y a él a todos les correspondía con mucho amor, con mucho cariño, con mucha ternura. Y comienza la ponencia diciendo que ese libro nadie le había parado, que él trató de presentárselo al alto mando y que nadie le paró ni un milímetro. Y con eso rompió el hielo. Y con ese libro desnuda la política imperial y cómo los estadounidenses siempre quieren estar en guerra, porque la guerra es un negocio y mueve su economía. Y el porqué de las bases militares en el mundo, y hace el mapa de la región y cómo todas esas bases militares están rodeando a Brasil, pero también pretendían o pretenden rodear a Venezuela. Entonces, nos enseñó que el maestro o la maestra tiene que tener la visión de lo local, de percibir lo sabroso que es el café, el aroma del café, conocer la tradición gastronómica de cada lugar, de identificarnos con el bolero cubano, con el bolero latinoamericano, caribeño, pero también saber lo que está pasando en el mundo. Yo llegué a la casa con ese libro y que estoy terminando. Me siento y mi segundo papá, Armando, me ve el libro, me dice, ¿qué estás leyendo? Le doy el título, rimbombante, y le nombro el autor. Y aquel viejo septuagenario, Luis Antonio Vigoto, él tenía un programa de radio de boleros que escuchaban mis hermanas. Las hermanas de él eran octogenarias y nonagenarias. Ese era el programa más escuchado en Caracas, yo creo que en toda Venezuela, me dijo. Todas las mujeres lo escuchaban. Y eso me rompió el esquema. Y dice, oye, este hombre, este maestro que nos habla de geopolítica, de soberanía, también tenía un programa de amor, del bolero, que tiene que ver tanto con la idiosincrasia del latinoamericano, del caribeño, de cada uno de nosotros. Por eso es que yo comencé diciendo que el profesor Luis Antonio Vigoto era un hombre bello, bolivariano, un hombre que nos enseñó mucho y nos sigue invitando, nos sigue desafiando a vencer. Venceremos. Feliz día. Venceremos. Ahora, sí, para cerrar, ¿tú querías decir algo antes de bautizar el libro con granos de café? Yo quería decirles, echarles un cuento. El año pasado nos invitaron a 3 o 4 personas aquí en este espacio, la Casa de la Historia Insurgente, a hablar en el marco del cumpleaños de Vigo. Y me di cuenta que la Casa de la Historia Insurgente es un espacio donde los deseos se cumplen. Pero además se cumplen porque hay una triangulación entre dos hadas madrinas que son el Centro Internacional Miranda y el Centro Internacional para la Descolonización. Entonces, oyendo la profe Leslie, yo creo que si pedimos el deseo colectivo de que el año que viene nos montemos en rehabilitar el proyecto Barlovento, quizás todas las almas que estamos acá, con nuestros vínculos, nuestras redes, nuestras ideas, podamos hacer concreto la metódica de Vigo. Ya hicimos un primer proceso de teoría, creo que ya es hora de meterse en la candela, ¿no? Entonces, les dejo el deseo aquí. Pero los invitamos a todos los autores y a todos los presentes a que pasen
a bautizar el libro y a Asteri Pelvian a que bauticemos el libro. Vente. Y por favor, Sofía, también tú. Goyo, que está por allá, escondido afuera. No me escucho. Domingo. Goyo.